estamos con nuestra sección Apuntes Sindicales. No vino la PAME, así que estamos con don Luis, pero Luis, siempre es un agrado escucharlo. Muchas gracias. Sí, tuve un pequeño percance y no alcanzamos porque fue... A última hora, pues cosas que suceden. Sí, cuando sí. somos personas trabajadoras aquí, Así todos es. y Y todas. mamá, además. Mamá Pamela, ha trabajado como todas las mujeres ahí haciéndolas todas. Así es. Exactamente. ¿Cómo está Luis? No, bien. Después de esta Bueno, mañana que ha sido una mañana, agitada, así estuvimos es. comentando, se entregó por fin el borrador del texto sí. constitucional al presidente de la República. Y yo le digo borrador porque... Es la propuesta. La esperanza Supongo nunca que se pierde, como le dijo sacaron alguien. la inconsistencia que había en artículos repetidos y eso. Pero bueno, yo creo que... Cosas formales. Sí, no, antes bueno, sumarme al saludo a Daniel Alcaíno, creo que ha sido un hombre realmente importante para nuestro movimiento. Además, Daniel, en más de 3 o 4 oportunidades, animó ahí nuestras grandes marchas. Así que un abrazo gigantesco, hay un reconocimiento muy importante al rol que está jugando hoy día. Bueno, y entrando en materia, claro, hoy día se cumple la formalidad solamente de entregar el texto, ya se conocían los alcances de este... Claro, y los ya trabajadores, conocíamos y como varias se había dicho ya de manera clara, los trabajadores tenemos muy poco que confiar en este texto, por sobre las declaraciones muchas veces rimbombantes de ¿No es los cierto? sectores republicanos que con un tonito bastante amigable esconden lo que detrás de este texto constitucional hay. Y yo quiero referirme a 2 cuestiones que me parecen relevantes, porque el texto, el anuncio de la presidenta, habla de quiénes son los verdaderos chilenos. Ellos y nosotros. ¿Quiénes son ellos? Nosotros ¿Quiénes somos nosotros? Estuvimos, de hecho se preguntaban, Daniel Alcaíno, ¿será un verdadero chileno para Claro, Beatriz no Sevilla? creo que calce en la Luis lógica. Mesina, ¿será un Tampoco, verdadero por supuesto que chileno para la tampoco. señorita No, Sevilla? no calzamos en la lógica de lo que ellos están viendo. Creo que los chilenos a los cuales ellos aspiran a representar y a defender sus intereses fundamentales, los más centrales para ellos, son personas como Krasnov, Pedro Espinosa, los viejos que están remitidos en el penal de Punta Peuco y que efectivamente ellos lo han dicho de manera clara, van a luchar por liberarlos, definitivamente. Es la gente que tiene una visión absolutamente sesgada de nuestra sociedad, que hoy día creo después de los Panamericanos, a propósito Rodrigo, que jugaste un rol relevante ahí, yo creo que han quedado confundidos porque efectivamente, a propósito del artículo de Matamala, que muestra que la diversidad es lo que caracterizó a este gran evento deportivo, pero Como que además, se le escapa, además que para el caso chileno es relevante porque mostró que muchos chilenos que lograron mejorar el medallero internacional fue justamente por personas que no son oriundas de lo que no nacieron. comillas, no son rubios, Claro. blancos, No son alemanes. verdaderos chilenos en ese criterio. Exacto. Es más, todo eso no cuadran acá. Santiago No cuadran. Ford, el atleta Ford, cubano pero que llegó es migrante además, hace un par de años por un paso no habilitado, irregular. con la irregular. nueva constitución Estaría fuera. estaría fuera de la manera más rápida posible, Así es. expulsado del país. Así es. La señora Senk, que a lo Por mejor entró supuesto, de por manera... supuesto. Pero tampoco nació en Chile, ¿no? Pero no son representativos de esta nueva lógica que pretende instalar el Partido joven Republicano. mapuche que ganó también que fue la medalla de plata, maratón, sí, la maratón. claro, tenemos, muchos ejemplos. Bueno, de pero eso yo Daniel diría... Arcos, que pertenece a las diversidades, Claro. ganó en el básquetbol 3x3. Y refiriéndome a ese tema que me parece absolutamente un despropósito en el siglo XXI, pero que lamentable y desgraciadamente uno lo asocia a lo que está viendo en el escenario mundial, lo que está pasando en Palestina, en Gaza, uno se da cuenta que a pesar de haber avanzado la civilización en tanto, por ejemplo, tecnológicamente, estos residuos de fanatismo casi religioso están presentes hoy día en la destrucción del pueblo palestino en Gaza, pero también están presentes acá. No con la misma violencia, pero Claro. con los mismos objetivos. A mí me parece muy grave. Por un lado tiene, insisto, la forma de presentación muy amigable de parte de la presidenta de la convención. Diciendo cosas que eran francamente Pero, por ejemplo, en el falsas. tema de la corrupción, que ¿quién podría estar en contra del combate a la corrupción en este Nadie, país? po. Pero Claro. esto se usa de manera manipulada para justamente utilizar lo que está ocurriendo en la coyuntura, las fundaciones. Pero no se dice derechamente el nivel de corrupción que tienen los grandes empresarios en este país, que son representados por ellos. Si la corrupción en estos últimos 50 años, en este medio siglo, es justamente de sectores que están vinculados
a quienes hoy día van a llamar a votar a favor este nuevo texto constitucional, porque mantiene todos los privilegios, mantiene los negocios en los que convirtieron los derechos sociales, y por lo tanto ningún trabajador o trabajadora con un mínimo de información podría votar a prueba en esta Constitución, porque lo que va a ocurrir en términos concretos es que van a haber mayores obstáculos, mayores dificultades para poder ejercitar derechos, porque los derechos plasmados en una Constitución no se ejercen de manera directa, de manera inmediata, eso también la gente tiene que saberlo. Lo que ocurre es que cuando en una Constitución se consagra ciertos derechos por una minoría, lo que ocurre es que para la mayoría poder derribar eso significa una tarea mucho más ardua. Y yo pongo un solo ejemplo, venimos hace ya más de 10 años luchando por restituir un derecho fundamental como es la seguridad social, acabar con las AFP. Alguien con un mínimo de sentido podría creer que con este texto que se va a aprobar, que consagró pilares para que las pensiones, la salud y la educación tengan un rango constitucional que permite negocio por sobre los derechos? Mira, déjame leerte algo y tú me contestas, te contestas a ti mismo. Dice, una constitución a la medida de la élite económica es una columna que aparece hoy en Interferencia. Dice, el texto propuesto por el Consejo Constitucional no puede cumplir con su promesa de disminuir la incertidumbre, porque ese es el tema, ¿no? Que hay que acabar con la incertidumbre y por eso habría que, según ellos, votar a favor para que tengamos mayor certeza y por lo tanto la certidumbre económica nos permita seguir avanzando. Por el contrario, al profundizar el desarrollo de un capitalismo rentista, aquel que en la concentración del poder político y económico le permite a la élite económica extraer excesos de renta del resto de la población y promover leyes para proteger sus intereses, es esperable que de ser aprobado el texto quede rápidamente obsoleto y agudice el malestar ciudadano. Y dice, la propuesta emanada del Consejo Constitucional no solo falla en consagrar derechos sociales básicos para la población, sino que limita severamente los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras. Y luego, dice, el hilo del debate público en este contexto suele cortarse por lo más delgado. Estamos acostumbrados a culpar a los políticos por nuestra crisis institucional, política y cultural. Ellas y ellos se han convertido en el blanco fácil y el chivo expiatorio, lo mismo que tú estás diciendo. Pero en nuestro país, ¿tienen realmente todos los políticos autonomía del poder económico para tomar decisiones? Diversos autores han mostrado la influencia desmedida y sin contrapesos que desde 1990 ha tenido el gran empresariado en procesos de reformas en los más variados ámbitos de nuestra sociedad, desde el sistema tributario, pasando por el sistema de AFP, las políticas industriales, políticas ambientales, hasta el sistema de salud. Y ahí usted entonces... Claro, bueno, ahí queda... ¿Se va a acabar con esa...? No se acaba, yo creo que... ¿Se les consagra? Justamente, lo dijo José Piñera también. Justamente se consolida, se fortalece más esta lógica que ha primado durante 40 y tantos años aquí en el país, derechamente después del 80, porque el sistema privado de derechos sociales empezó en la década del 80, no hace 30 años como gritaba la gran revuelta de octubre. Entonces es gravísimo porque se consagran. Ahora, yo creo que la gran mayoría de los trabajadores, las trabajadoras, voy a hablar de los trabajadores asalariados, 5.800.000 personas más o menos, que son los que producen prácticamente la riqueza al gran capital, porque hay mucho empleo informal. Sí. Y el empleo informal al gran capitalista le interesa harto poco, porque en términos concretos, el empleo informal evade el IVA porque consume directamente productos en el mercado secundario, en el mercado que no está regulado. Sin embargo, los 5.800.000 personas con sus familias son los que aportan directamente, por ejemplo, el 10% del salario todos los meses al mercado de capitales. Ese le interesa a Lux, a Mate, a Angelini, a las grandes fortunas. No le interesa el colero de la feria. Pero a nosotros sí nos interesa el colero de la feria. A nosotros sí nos interesa a toda la gente que aporta con el trabajo a que esta sociedad se desarrolle, particularmente el trabajo no remunerado, las mujeres en su gran mayoría. ¿Ya? Eso no va a estar cubierto, no está cubierto, salvo con un apéndice que es del sistema, lo que constituye la PGU, que tantas veces la hemos hablado. Entonces, la norma actual que se está sometiendo a referéndum el 17 de diciembre consagra una cuestión que es muy grave. Y este es, yo diría, el fundamento por el cual los trabajadores, las trabajadoras asalariadas tendrían que votar en contra, que reafirma uno de los principios más graves que está en el actual ordenamiento jurídico que se instaló el año 79 con el plan laboral, bajo José Piñera, y que es remitir ahora constitucionalmente el tema de la negociación colectiva al ámbito exclusivo de la empresa, incluso contrariando distintos fallos que la propia Corte Suprema en el último tiempo había estado
instalando al reconocer un derecho fundamental como es la huelga, no solamente remitida al ámbito de la negociación, sino que la huelga como un derecho que se ejercita cuando los trabajadores sienten que sus derechos son vulnerados, derechos ambientales, derechos de beneficios, etcétera, etcétera. Bueno, con esta norma, Incluso... lo que ocurre es que la represión para los trabajadores que pretendan ejercitar este derecho, haciendo uso de un derecho legítimo, como es defender su propia integridad en tantos sujetos que venden su fuerza de trabajo, Derecho eso se acabó. a la vida libre de violencia, como lo que estamos viendo, Claro, por ejemplo, se acabó, pero tiene en los una... municipios de ¿Cuál es la Araucanía? repercusión? Porque la gente diría, bueno, ¿y a mí qué me interesa eso? Esto es puro discurso, esto es retórica, este es un libreto aprendido de este dirigente, ¿sí? Yo le digo en qué se manifiesta esto, en que se consolida la tasa regresiva de la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque la OIT, el organismo internacional, la Organización Internacional del Trabajo, ha reconocido que la única herramienta, la más efectiva para mejor redistribuir la riqueza es la negociación colectiva ramal. Si los trabajadores se organizan, se unifican y presentan pliegos de peticiones, el empresario está obligado, combinado por la fuerza de los trabajadores, a tener que entregar una parte más grande de la torta. Si eso no ocurre, va a seguir la lógica del individualismo, es decir, yo trataré de arreglármelas con el jefe como pueda, y eso los resultados están a la vista. Luis, la gente pregunta exactamente si puedes explicar bien cómo es que se consagra el sistema de AFP en la Constitución, que es lo que ha celebrado, ¿no es cierto?, Sí, el José creador Piñera, de la AFP, José Piñera. José Piñera dijo que para él esto es un win-win, así técnicamente. Sí. Ahora, los que relativizan todo dicen, no, sí, no están acá constitucionalizando la AFP, están protegiendo tu ahorro. Y ese es el gran engaño, Luis. Y dice, mira, los principios esenciales del sistema de capitalización individual creado en 1980 ingresan ahora a la Constitución al protegerse explícitamente la propiedad de los fondos, como está diciendo Rodrigo, y de las cotizaciones. Mira, yo creo, tengo una opinión, no puedo entregar todos los antecedentes en esta oportunidad respecto de esa norma referida al tema de las pensiones. Que eso es lo que le interesa en realidad a esta gente. Fontaine, desde mucho antes de que se terminara el proceso constituyente, ya celebraba, porque justamente lo que le interesa es que el flujo, y cuando la gente escucha acá el flujo, ¿qué significa? Todos los miles de millones de pesos que todos los meses van a parar al mercado de capitales que las AFP recaudan por concepto de nuestros salarios. ¿Sí? Claro. Todos los que, por eso me refería a los 5.800.000 que cotizan. Claro. Los que no cotizan no le interesan a los grandes grupos económicos. Claro. Todos los meses nosotros entregamos una fracción importante de nuestro salario. En realidad es más del 12%, porque el 10% a cuentas individuales más las comisiones y parte del seguro invalidez y sobrevivencia. Eso al año representa más de 14.000 millones de dólares, una cifra pero extraordinaria. Las AFP toman esos 14.000 millones y pagan solamente un poco más de 3.500. El excedente es lo que permite que el fondo siga creciendo y siga financiando operaciones de expansión en el mercado financiero nacional e internacional, generándonos pérdidas como todos hoy día están viendo en sus cartolas. O sea, Claro. esta es la ironía más grande que hay. Que el fondo Ahora, es el que más... claro, perdió sigue más perdiendo. encima. Claro. Entonces, ¿cómo se consolida esto? Al establecer un sacrosanto derecho de propiedad sobre ese ahorro que tú nunca vas a poder utilizar, porque al final de cuentas, cuando llegue a viejo o cuando llegue a la edad para pensionarte, las AFP te van a ofrecer una pensión que está determinada por muchos factores unilaterales que tú no tienes ningún derecho sobre ello. Te establecen devolverte ese salario, porque es salario tuyo. Te lo devuelven en cómodas cuotas que son una miseria. Sobre eso no va a tener la posibilidad de revertirlo. Eso es lo que apuntan ellos, a que se haga cada vez más difícil avanzar hacia un sistema público de seguridad social como la tienen la gran mayoría de los países del mundo. Y seguir manteniendo este sistema que, bueno, yo creo que a la gente debe terminar lateándole el que nosotros permanentemente repitamos cuánto es lo que la gente está perdiendo. O sea, sí, es brutal. El nivel de pensiones, y esto no me canso de usarlo como argumento porque creo que el que más golpea a una parte importante de la sociedad, las mujeres. Las mujeres tienen que escuchar este dato que es escalofriante, no lo digo yo, y si tienen duda pueden recurrir a la presentación que hizo Gabriel Boric el 7 de noviembre del año pasado. La mitad de las mujeres que se han pensionado en los últimos 15 años, más de 370.000 mujeres, 370.000, no sé cuántos estadios, 5 por 8, 40, casi 5 estadios nacionales completos de mujeres, se han pensionado en los últimos 15 años y han recibido como pensión autofinanciada, todas por debajo de los 35.000 pesos. Todas. Entonces la gente que está mirándonos en la calle, diga, bueno, ¿qué consulta a sus familiares? ¿Cuánto fue la pensión que obtuvieron? Y para acceder a la PGU, a la pensión garantizada universal, que le va a mejorar un poco esa pensión, la va a llevar a 206.
Pero la gente que no se equivoque, no le van a pasar 206 más los 35. Le van a pasar 206 menos los 35.000 pesos. Y eso lo vamos a pagar todos. ¿Y eso cuándo se lo van a pasar? Cuando cumpla 65 años, no cuando tenga 60. Entonces la mujer tiene que estar 5 años más viviendo con una pensión que es absolutamente miserable. Entonces, esta Constitución lo que viene a hacer es mantener y consolidar el modelo económico y político en este país. Creo que eso es lo más grave, y hay un ataque a la mujer en esta dirección, pero hay otro ataque a la mujer, porque se pone en peligro, aunque ellos lo han dicho de manera, yo diría, engañosa, se pone en peligro los derechos civilizatorios que la mujer había logrado restituir y recuperar en, por ejemplo, la interrupción al embarazo en 3 causales. Eso es relevante porque con esta idea de la objeción de conciencia, que no es más bien una trampa que desconoce el Estado de Derecho a propósito de lo que sostienen los liberales. O sea, la objeción de conciencia es un atentado a la democracia, a la libertad y al Estado de Derecho. Porque si la sociedad establece a través de sus instituciones públicas, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo, determinar o aprobar una determinada norma que se convierte en ley de la República, ¿por qué en el campo individual yo podría hacer objeción de conciencia? Eso podría ser válido para todos los ámbitos. Yo, por ejemplo, no estoy por respetar ciertos dictámenes que ciertas autoridades de la República promulgan en este país. Entonces, con eso podría alegar objeción de conciencia. Claro. Conscientemente estoy en contra del sistema de AFP, po. Y es una forma... oponerme, pero sí a la hora de discriminar va a servir, ¿cierto? A la hora de que, por ejemplo, una institución como el Hospital Clínico de la Católica diga sí, por supuesto, estoy en contra del aborto en 3 causales, y todos los médicos están obligados a no prestarle ese servicio que es una obligación a las mujeres que lo necesiten, por ejemplo. Con esto es mucho más grave, creo que con esta norma se establece incluso para los sectores, para los hospitales públicos. Claro. Hoy día tu médico o enfermera en un hospital público va a poder alegar objeción de conciencia. Claro, y con eso va a dejar una mujer que quiera interrumpir el embarazo producto, por ejemplo, de una violación, que ha sido lo más grave y que hoy día es a lo que más han recurrido las mujeres. Y es bueno decirlo una y otra vez. Las violaciones de las mujeres, que es quizás una de las cosas más trágicas que puede recibir un ser humano, se ha comprobado estadísticamente que no se producen en el ambiente externo, se están produciendo en los mismos hogares. Sí. Y eso es gravísimo, dejar que una mujer, que una chica de 12, 13 años, no pueda recurrir a un derecho tan importante. O sea, el Estado le está negando. Esta gente que redactó esta Constitución le está negando y nos está metiendo una trampa gigantesca porque está desconociendo lo que fue objeto de una discusión tan larga, que fue justamente el aborto de 3 causales, y que se terminó aprobando por una amplísima mayoría. Hoy día, con esta propuesta, lo que hacen es acabar definitivamente con este derecho. Y otra cosa más trivial, porque, por ejemplo, se ha colocado este caso de Estados Unidos, donde en algunos estados funciona este estado de objeción de conciencia institucional, donde, por ejemplo, una banquetera se negó a prestarle el servicio de banquetería a un matrimonio homoparental, sí. Porque no le parecía objeción de conciencia. Y ahí, bueno, hoy día eso sería acá en Chile imposible. Bueno, pero con esta Constitución se abre la posibilidad a lo que tú señalas, porque efectivamente haciendo esta objeción de conciencia que da para todo, da para mucho, justamente un dueño de un determinado local se podría permitir negar un derecho a cualquier ser humano, y eso es gravísimo. Podrían hacerlo contra los negros el día de mañana, claro, contra los indios, bueno, con todo lo que hemos ya sufrido, hemos conocido respecto de la segregación que existe por parte de ciertos sectores sociales de nuestro país. Claro, y cuando tú hablas de la interrupción voluntaria del embarazo, son 822 casos por violación. Pero de eso es lo grave finalmente, la mayoría son de mujeres menores de 13 años, sí. Es decir, o sea, son de niñas, no de mujeres, de niñas, básicamente, y ahí es cuando lo que tú estás diciendo. Denise F. dice, ¿cuándo sale todos al IPS? Pregunta. Bueno, la campaña ya está afinándose porque han habido algunos complicaciones respecto a los números, porque lo que pretendemos hacer es justamente que esta propuesta sea una propuesta irrebatible, claro. No, si viable es ya de antemano, es viable que tú te vayas al IPS con tus ahorros previsionales, absolutamente viable, o sea, no tiene ningún costo para el Estado. Perfecto. Ningún costo para el Estado. Al contrario, eso va a permitir que la ciudadanía, que las personas que se vayan al IPS puedan entonces disfrutar de una pensión que se conoce
esto lo digo técnicamente, se conocen como sistemas de beneficios definidos. Hoy día nosotros tenemos un sistema en Chile de contribuciones definidas. Todos sabemos que tenemos que pagar un 10% a nuestra cuenta individual y un 2% aproximadamente a comisiones. Pero no sabemos a ciencia cierta cuánto es lo que vamos a obtener como monto de pensión cuando nos pensionemos. De hecho, tú tampoco sabes cuando ya estás pensionado cuánto es el monto que te vas a recibir el próximo año, porque eso se calcula, se recalcula. Ahora, los sistemas de beneficios definidos son los que operan en casi todos los países del mundo. En Estados Unidos, siempre lo digo, Estados Unidos, el país capitalista por antonomasia, bueno, tiene un sistema público de reparto donde hay 165 millones de afiliados, pagan 92 millones de pensiones actualmente a una tasa de reemplazo cercana al 70%, es decir, 70% de lo que tú sacabas en la vida activa. Tiene un fondo de reserva acumulado de casi 2,6 billones de dólares. Mucha plata. Entonces, eso echa abajo toda esta política de los sistemas públicos de pensiones están colapsados. Efectivamente, tienen problemas porque el aumento, el cambio demográfico, que hay más gente que vive más, la tasa de natalidad cae, por supuesto que vamos a enfrentar problemas. La pregunta es cómo se resuelve eso, individualmente o solidariamente. Y los países de Europa y Estados Unidos, que se tenga presente, Estados Unidos lo ha abordado de manera solidaria. Entonces ahí tú haces lo que se conoce como cambios paramétricos, aumenta un poco la cotización, si tenemos que poner un poquito más de plata, aumenta los impuestos en este país. Esta gente que aprobó la Constitución está contra aumentar los impuestos. Claro. De hecho, está rebajando las contribuciones a los sectores más ricos de este país. Entonces, aquí tú te das cuenta que hay una lógica que pretende reafirmar un modelo que el 18 de octubre el pueblo mayoritariamente salió a cuestionar y que si bien es cierto, el 4 de septiembre hubo un resultado que fue adverso, no quiere decir eso, no se puede leer eso como que el pueblo después del 18 de octubre, bueno, era todo mentira. No era cierto que estábamos contra una educación mercantil, no era cierto que estábamos contra las AFP, contra las ISAPRE, que necesitábamos regular el tema del agua como un derecho fundamental. Bueno, no era cierto. Esta gente hizo caso omiso a esa tremenda revuelta. Y bueno, como lo han dicho las redes sociales, parece que el miedo se les pasó. Tenían tanto miedo después del 18 de octubre que prometieron entregar casi todo, como dijo la primera dama en esa oportunidad. Nuestros privilegios. Claro, acabar con sus privilegios, repartir mejor la torta. Bueno, hoy día se olvidaron de todo absolutamente, están en esta estrategia de seguir consolidando este modelo. Sigo leyendo algunos comentarios. Claudio Miranda dice, si el 6% nunca fue de las personas, instalaron el relato que son de los trabajadores, ese 6% debe ser todo para pensiones solidarias. Manuel Garcés Vidal dice, ojo que las únicas opciones de esta votación son a favor y en contra. Sí, lo sabemos. Gloria M. Galvez dijo, confirmo eso, don Luis, recibo un poco más de eso, del monto que usted está diciendo, sí, claro. Pero conozco casos como el que comenta. Juan Orellana Pereira dice, yo ya me cambié de AFP al sistema antiguo, ya que trabajé antes de que llegaran las AFP. Tuvo la fortuna, sí. Juan Moya Morales dice, el sistema de cuentas individuales por sí mismo no es capaz de entregar pensiones mínimas. Solo la solidaridad es eficaz para crear un sistema más justo de pensiones. Son los comentarios que hace. Claro, bueno, toda la gente, si este no es un problema, no es demagogia lo que nosotros estamos reiterando hace tantos años. Y además lo más grave es que la tendencia es que uno podría pensar, bueno, pero esta cosa se va a arreglar porque el mercado de capitales, las bolsas a nivel planetario van a tener mejores rentabilidades. No, lo más trágico es que se augura un panorama que es mucho más dramático. La guerra tiene impactos directos en el comportamiento de los fondos de pensiones y eso generalmente va a producir trastornos que terminan dañando y perjudicando a la ciudadanía. Entonces, no debemos dejarnos engañar. Creo que la primera gran tarea que tiene el mundo del trabajo es ponerse firme, votar en contra de este mamarracho, como tildaron ellos a la antigua propuesta que se votó el 4 de septiembre. Este es un mamarracho que está al servicio de un pequeño puñado de privilegiados que se han coludido para estafarnos, no han declarado la guerra en todos los sectores, no estafan en las universidades, no estafan en la ISAPRE, en las AFP. Bueno, en todas partes. No hay negocio donde los y las trabajadoras no se sientan. El comercio se colude para alterar el nivel de precio. Entonces, hay que ser claro. Los trabajadores tienen una sola oportunidad en este momento. Votar en contra
y a partir de ahí hacer el máximo esfuerzo para potenciar sus organizaciones. Los sindicatos, a pesar de lo maltrecho que están hoy día, producto de múltiples razones, hemos sido objeto en el sindicalismo chileno de una práctica que se instaló en el año 79 con el plan laboral, hemos estado segregados, absolutamente diezmados, pero además, también hay que decirlo, estamos siendo objeto una parte importante del sindicalismo de una estrategia de corrupción de parte del empresariado, porque para que hayan dirigentes sindicales corruptos, eso es bueno que los auditores lo sepan, solamente tiene que haber sujetos que están dispuestos a corromper, y los que están dispuestos a corromper siempre en la sociedad son los que tienen dinero. El pobre jamás va a poder corromper a nadie, nunca. Y esas son leyes de la historia. El pobre jamás va a poder corromper. ¿Con qué corrompe? Si el pobre demanda derechos, demanda paz, demanda que se le respete como ser humano. Los ricos, y hay que decirlo, esto es una constitución de los ricos, y dentro de los ricos están los grandes empresarios. Y yo soy uno de los que sostiene esta tesis hace mucho tiempo, he emplazado a mucha gente que me digan qué empresario grande en este país ha construido su fortuna en los últimos 50 años sin haber cometido una falta grave que ha implicado transgredir las normas, transgredir la cultura y en consecuencia transgredir a veces el medio ambiente y el ecosistema como lo hemos visto. Entonces, cuando se discute la legitimidad de la riqueza, permítanme por favor poner un signo de interrogación. No hay, desgraciadamente, fortuna que justifique las prácticas de los grandes empresarios. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo porque el sindicalismo hay que restituir. Los trabajadores cuando están en un problema, enfrentados en su trabajo, ¿dónde recurren? ¿Recurren al partido político? No, pues. ¿Recurren a algún parlamentario? No. ¿Dónde recurren? A su organización que por naturaleza, independiente que los dirigentes sean dirigentes, por usar un sentido coloquial, sean dirigentes pencas, hay que cambiar a esos dirigentes pencas. Claro. Hay que buscar Y para eso dirigentes hay que involucrarse, genuinos, ¿no? exacto, involucrarse, ir haciendo que el sindicalismo esté dirigido por dirigentes honestos. Por gente proba. Claro, y que hay mucha gente honesta, hay muchos sindicalistas honestos, mujeres, hombres que entregan una parte importante de su vida al servicio de una causa tan noble como es representar a sus compañeros de trabajo. Así como también hay políticos nobles y no todo está perdido. Así que ese es yo diría el llamado que tenemos que hacerle a la gente este 17 de diciembre a no dejarse engañar por los cantos de sirena, por esta propaganda que seguramente la próxima semana, no sé, creo que parten 1 o 2 semanas más, va a ser con todo. No, con terrible, todo. o sea, ya partieron, sí, ya Claro. partieron. Ahora el discurso por ahora es que hay que aprobar porque si no nos pueden esto la de la que no hay que esté Parece todo no hay así que como hacer. Nosotros no podemos hacer como propaganda, pero ellos incierto. sí. Claro, que sea todo tan incierto, que le hace mal a la economía chilena y así nunca vamos a tener progreso. Eso es lo que hoy están usando. Esa es la Pero hay que muletilla de hoy. siempre hay que preguntarse a la gente, Alejandra, todos los grandes empresarios, todos, llamaron a aprobar este texto. Todos los mismos empresarios que hoy día están llamando a aprobar este texto Antes son lo los que rechazaron. llamaron a rechazar el otro tratándolo de mamarracho, ¿Por partiendo qué? por Juan Sutil, que era el presidente de la Absolutamente. Confederación de la Producción y El presidente de Chile era en un Claro, momento porque entonces, hablaba cuando quería. Los pobres de Chile, los trabajadores que viven de su trabajo, de su esfuerzo, que se pregunten, ¿qué tienen que ver ellos con la familia Mate, con la familia Luxi, con Angelini, con Pullman? ¿Qué tienen que ver? ¿Son los mismos intereses? Cuando un pobre confunde eso, cuando un trabajador confunde eso, estamos mal. Es de esperar que ahora en esta ocasión, el 17 de diciembre, seamos categóricos y hagamos representar ese porcentaje que es mucho más allá del 60% de gente empeñosa, gente honrada, que quiere una sociedad más justa, con más respeto. Lo vimos en los Juegos Panamericanos, deportistas que decían claramente, con mucha conciencia de clase, tanto con la conciencia de lo que les costó llegar arriba para poder lograr esas medallas, como la conciencia de los privilegios que tuvieron, lo que no significa, bajo ningún punto, que no se hayan esforzado para llegar a ganar esas medallas también. Solo que conciencia, se llama tener conciencia de clase. Claro. Cuando uno dice, pucha, yo estudié en un colegio privado, por lo tanto, he tenido mayores privilegios que otros, porque mi educación fue privilegiada. Eso Claro. es real. Eso es real. Y nadie puede desconocer ese tipo de cosas. Pero en un país como este, hacer esos comentarios Ese finalmente, resentido. claro, Claro. resentido, pero tiene mucho más mérito la medalla, por supuesto, que obtuvo este cubano que entró al país caminando, pasando hambre, frío, bueno, y los insultos que hay. Pues, ayer veía algunos videos venezolanos haciendo un reportaje sobre el Lo metro, lo vi. insultaban, que se Una fuera del mujer país. lo claro. insultó en la Y el calle, tipo por pero primera por nada. andaba de Violen- turista, claro. ¿Y de los violentos quiénes son? ¿Ah? Exacto. Yo pregunto nomás.
Bueno, hay mucha gente escribiendo. Sandra Fuentes dice, señores, la derecha siempre ha sabido que gana con el pueblo por su sumisión y lealtad de los peones con la gorrita en mano. Sí. Denise F. dice que salga antes de las municipales todos al IEPS. Le pide todos los trabajadores a votar en contra del mamarracho constitucional, dice Manuel Garcés. Y conviene seguir dándole plata a la AFP, porque consideran que pueden seguir trabajando, dice Maritza Andrade. Y Por supuesto y hay que no. mucha gente escribiendo. Aunque ya me cambié de AFP al sistema antiguo, sigo asistiendo a las marchas de No Más AFP, dice Juan Orellana. Juan Sutil, que quiso ser consejero, nos recuerda Víctor Guzmán. Y bueno, y felicita también a la persona que pudo justamente cambiarse. Así que hay muchos, pero muchísimos comentarios, Luis, que esperan que pronto salga también la campaña para cambiarse al IPS. Están todos como muy... como esperando ahí, impacientes para hacerlo, Sí. digamos, y aportar a esa campaña. Sí, bueno, al menos a través de solamente redes un sociales. anuncio el próximo viernes, este viernes, tenemos una reunión con la ministra del Trabajo. Perfecto. Y ahí, ¿Y ahí vamos deberían a afinarse? plantear, claro, afinar los detalles y reiterarle a la ministra que no puede seguir ella en este cuento de negociar a como dé lugar, porque el discurso fue claro, la promesa de campaña del presidente Boric con el gobierno fue ni un peso más a las AFP. Exacto. Entonces no puede ser que le estén pasando, que no solamente no se acabe con el sistema, sino que además el gobierno actual le termine pasando más plata a las AFP. No, Eso la ministra tiene que entenderlo y no basta aquí. Aquí yo creo que también tenemos que ser rigurosos un poco y los trabajadores tienen que serlo. No se trata porque si hay que buscar una cara amable, ¿qué más cara amable que la presidenta de la Comisión Constitucional, la presidenta de los republicanos? ¿Ah? La cara amable que cumple con el paradigma que nos instalaron desde chicos, blanca. Pero no se trata de eso, hay que tratar de comprender lo que hay detrás de las palabras, detrás de los actos. Y el gobierno, ahora me refiero al gobierno concreto, el gobierno prometió acabar con las AFP y resultaría impresentable que terminaran fortaleciendo a las AFP. Y eso es lo que le vamos a plantear a la ministra, porque se requiere una posición mucho más firme, porque en la medida que hay debilidad también en el gobierno, lo que hace la derecha se siente más fuerte y ataca contra los intereses de los más necesitados, y ahí están los trabajadores. Con por supuesto. eslogan súper sencillos, Así que es. más o menos es lo que deberían aprender, hacer ese tipo de eslogan que Sí. llegan así, ¡pam! Y Sí. penetran en la gente Y de una los manera engañan, po. impactante, engañando. Bueno, con eso terminamos el programa Gracias, del día de Luis, hoy, Luis. Una vez Muchas más. Gracias a ustedes. gracias Vamos por con estar todo. aquí. Ustedes. Vamos con todo, con mucha fuerza también, como siempre, en la lucha, porque la esperanza es lo último que se pierde, chiquillos. La estrella de la esperanza sigue con nosotros. Vamos adelante. Usted recuerde ponerle me gusta, compartir, guardar, hacer comentarios. Todo eso nos trae beneficios a través de las redes sociales. Es verdad. Y a las 11 de la noche en la radio de la Universidad de Chile. Hoy día es 11:30. 11:30, porque es martes. Martes 11:30. Ahí nos Te vemos. habías olvidado donde no habías Sí, venido. claro, ¿no? es verdad. Pero la gente te echó mucho de menos, así que te agradecemos. Y además, mañana vienes de nuevo. Mañana y el jueves, así Mañana que Club me de voy Toby. poniendo al día. Exactamente. Mañana Club Prepárense, de ¿ah? Toby. Yo tengo consejo, así que Club de Toby, pero yo sé que lo van a hacer perfecto. Gracias, Ale. Un abracito Y gracias, para todas comunidad. y todos. Que estén muy bien. Hasta mañana. Chau, chau, chau. Póngale me gusta, póngale me gusta. Creemos en la democracia y en los derechos humanos. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan. Hablamos de lo que nadie habla. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo.